Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron:
¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar a Jesús y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas un momento. Nos levantamos. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él.
Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Sí, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, esta tarde nos hemos reunido para vivir esta adoración de la cruz, contemplando a Jesús crucificado. Y aunque hoy no tendremos la adoración física, no vendremos en peregrinación para adorar y venerar la cruz. Lo asumimos desde el corazón con la alegría propia del cristiano. Hemos escuchado el relato de la pasión del evangelista San Juan. Todos los Viernes Santos, este es el relato que escuchamos, el Evangelio de San Juan. Y en este relato, la crucifixión de Jesús pasa por varios momentos muy importantes en los que el mismo Jesús nos va mostrando que ese madero, considerado por el pueblo romano como un madero maldito, Él, desde su benevolencia y su amor, lo ha convertido en un madero santo, porque de Él ha venido la salvación para la humanidad. Porque Cristo en la cruz ha vencido al pecado y a la muerte. A la luz de este acontecimiento y de esta palabra que hemos proclamado, ¿qué podemos aprender hoy contemplando el misterio de la cruz? Quiero invitarles a pensar en 3 lecciones fundamentalmente. En primer lugar, queridos hermanos, la cruz es el signo de la reconciliación. Vamos a repetirlo, la cruz es el signo de la reconciliación. Así es, hermanos, Jesucristo nos ha reconciliado consigo mismo, con la historia, nos ha confrontado con nuestra propia verdad y nos ha reconciliado con el Padre. Ahora, como hijos pródigos, podemos volver arrepentidos a la casa del Padre para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. La cruz es el signo de la reconciliación. El Papa Benedicto XVI decía que Jesús en la cruz convierte el dolor
en un grito de amor, en un grito de amor. ¿Y eso qué significa? Significa que la cruz, como signo de amor, es también signo de fraternidad. La reconciliación con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con la naturaleza y con Dios, abre el camino para vivir una fraternidad auténtica, en donde todos nos sintamos hermanos, nos ayudemos, nos solidaricemos y vivamos una caridad profunda. En primer lugar, entonces, la cruz es signo de reconciliación. Quizás para muchos, como en tiempo de Cristo, la cruz era el signo de humillación, de derrota, de muerte. Pero ¿qué es lo que hace Jesús en la cruz, reconciliando a la humanidad entera? Precisamente lo que hace es transformar esa humillación en victoria. Cristo ha vencido al pecado y a la muerte muriendo en la cruz. Ha transformado la derrota, mis queridos hermanos, y el fracaso de la cruz lo ha transformado en esperanza y la muerte en vida. Porque Cristo no se ha quedado ahí en la cruz, porque Cristo ha resucitado y ha resucitado para darnos la vida, como dice el evangelista San Juan, y pone en labios de Jesús esas hermosas palabras: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En segundo lugar, queridos hermanos, la cruz revela nuestra vocación auténtica de cristianos. Vamos a repetir eso. Revela nuestra vocación. ¿Qué revela? Nuestra vocación de cristianos. ¿Cuál es nuestra vocación de cristianos? El servicio, el amor al prójimo. Por eso la cruz tiene dos maderos, un madero vertical y un madero horizontal. ¿Cuántos de nosotros sentimos miedo al contemplar la cruz? Pues quiero decirles que la sociedad de hoy tiene miedo y temor en fijarse en la cruz. Tiene miedo y temor a contemplar la cruz de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque el mundo no entiende que la cruz es el camino del discipulado. Es el camino del que quiere ser discípulo de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz de cada día y sígame. Ese madero horizontal nos revela la cercanía de Dios para con la humanidad, que nos llama a vivir un amor mutuo de hermanos. En ese madero horizontal se refleja precisamente el amor de los hermanos, el mandamiento del amor: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y el signo es precisamente los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Cristo nos quiere reconciliar y Cristo nos llama para que nos sintamos realmente como hermanos y vivamos esa fraternidad, apoyándonos y ayudándonos siempre. Y el madero vertical refleja la relación tuya y mi relación con Dios, porque de alguna manera podemos comprender desde ese madero vertical que el ser humano empieza a caminar hacia los bienes eternos, que su destino es la eternidad, que su destino no se halla aquí en este mundo, sino que va caminando precisamente hacia el cielo. Nuestro destino está más allá de la tierra. Eso te tiene que recordar a ti ese madero horizontal y vertical. A partir de hoy, cuando lleves la cruz sobre tu pecho, no lleves la cruz como llevando un amuleto para la buena suerte. A partir de hoy, cuando lleves la cruz sobre tu pecho, no lleves la cruz como cuando llevas una joya. La llevas para lucirla, la llevas como adorno o como decoración, para lucirla. La cruz no la llevas para lucirla, la llevas para demostrar que eres cristiano. Es el distintivo del cristiano. Este pectoral que ustedes ven para el obispo es precisamente un crucifijo
que para nosotros es una fuerza de Dios. Y cuando el obispo o el sacerdote te dan la bendición, cuando mamá o papá te dan la bendición, esa bendición brota del corazón y se convierte en una bendición de amor, de fe y de esperanza. Por eso, mis queridos hermanos, maravillosamente decía el Papa Francisco, llevamos la cruz para recordar que Cristo ha venido a salvarnos, que Cristo ha redimido a la humanidad, que Dios se ha hecho hombre y que quien nace en el pesebre es el mismo que muere en la cruz. Por eso nuestra vocación cristiana está ahí, la podemos contemplar en la cruz. Si tú quieres saber cuál es tu misión en tu comunidad de evangelización, en tu movimiento de espiritualidad, si tú quieres saber cuál es tu misión en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu sociedad, contempla la cruz. ¿Saben, queridos hermanos? Muchas personas en la sociedad hoy están extraviadas. Muchos chicos están en las drogas. Ahora que venía hacia aquí me encontré con un chico de 19 años, sumido en las drogas. Y le dije, déjate ayudar. Y la persona me miraba a los ojos y no sabía qué responder. Así hay muchas personas hoy, queridos hermanos. Están anestesiados por el dolor de la vida, por el sufrimiento, porque están arrinconados, porque hay otra pandemia que los está carcomiendo interiormente, porque están perdiéndole el sentido a la vida. Y no es culpa de muchos de ellos. Es culpa de una sociedad indolente y de muchos de nosotros que estamos anestesiados parcial o totalmente, impávidos, contemplando con indiferencia lo que está ocurriendo en la sociedad, sin enarbolar esa bandera de la esperanza para levantarnos y empezar a construir un nuevo amanecer. Se lo he dicho a los sacerdotes durante estos días, qué lindo poder contemplar y vivir de nuevo nosotros en el Quindío esta Semana Mayor. Para nosotros un privilegio, pero un dolor muy grande hay en el corazón de sacerdotes y de obispos, como en el corazón del Papa. ¿Y nuestros niños? ¿Y nuestros jóvenes? ¿Y nuestros ancianos? ¿Qué está pasando en el corazón de muchos de nosotros? Hay una franja entre los 18 y los 40 años a quienes tal vez no estamos mirando, están allá afuera. Muchos de ellos estaban anoche en discotecas. Hace algunos años era impensable que un Jueves Santo o un Viernes Santo hubieran cantinas, discotecas o la gente saliera a bailar, porque había un respeto por la tradición religiosa. Así usted no creyera, usted respetaba esa tradición religiosa. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Nos estamos adormeciendo en el tiempo. Y cuando estos chicos que hoy tienen 18 años, mañana tengan 40, y los que tengan 40 tengan 60 o 70, ¿dónde van a estar? No van a estar en las iglesias, no van a estar en la comunidad, van a estar viviendo su vida aisladamente, porque la sociedad nos está llevando a vivir nuestros propios egoísmos y personalismos, y nos está vendiendo ideas falsas, y nos está vendiendo ideas llamativas y extrañas, tratando de ayudar a comprendernos cuál es nuestra misión en el mundo. La sociedad nos está empujando al propio abismo. Y no queremos comprender que debemos volver la mirada a la cruz. Que cuando tú llevas a un chiquillo, a un adolescente y a un joven para que contemple la cruz de Cristo y entienda quién murió en ella
y comprenda que esa cruz es un madero santo, no es un madero maldito, que esa cruz es una cruz de bendición y de salvación y no de perdición. Muchos de esos chicos que están hoy inmersos en las drogas o perdidos en el alcoholismo o tal vez en la prostitución o en el juego o junto a malas compañías, vendrían a abrazar la cruz de Cristo porque sentirían que Cristo es el único capaz de salvarlos, porque Cristo es el único capaz de redimirlos, y tú y yo poder convertirnos en instrumentos de salvación, en instrumentos en las manos de Dios para ayudar a traer a tantas personas alejadas a los brazos de Cristo. Y en tercer lugar, queridos hermanos, la cruz de Cristo es la pedagogía de Dios. Repitámoslo, la cruz de Cristo es la pedagogía de Dios. ¿Y cuál es la pedagogía de Dios? Es la pedagogía del amor. Por eso la cruz es la cruz del amor. Y esa cruz del amor, como dice el Papa Francisco, es la cruz de la fraternidad. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. O somos hermanos, como dice el Papa, o nos destruimos. Y no necesitamos guerras para sentir que somos enemigos. O somos hermanos o nos destruimos. La cruz del amor es la cruz de la fraternidad. Ante esa realidad, hoy les invito para que contemplen una vez más la cruz de Cristo. Y para que nos preguntemos, ¿qué tenemos que hacer? Y ante esa pregunta, yo pienso en tres cosas nada más. Una primera, revisar. Repitan conmigo, ¿qué tenemos que hacer? Díganlo más fuerte. ¿Revisar qué? Nuestra vida, hermanos. Revisar las luces y sombras de mi vida, de mi hogar, de mi comunidad. Pero al revisar esas luces y sombras, no tener miedo a descubrir que hay oscuridad en mi vida. ¿Y por qué no debo tener miedo? Porque Cristo me señala el camino y porque me puedo dar cuenta que puedo vivir la vida con esperanza y alegría. No se trata simplemente de hacer una revisión de las luces y las sombras de mi vida, sino poder vivir la vida en medio de la esperanza y la alegría. Segundo, asumir. Repitan conmigo, asumir. ¿Asumir qué? Un nuevo estilo de vida. Repitan conmigo, ¿asumir qué? ¿Y cuál es el nuevo estilo de vida? Vive como Dios, vive como Cristo. Quien vive como Cristo es feliz porque lo tiene todo. Cristo es el centro de nuestra vida. Quiere ser el centro de nuestra existencia, pero tal vez no lo sea en muchos hogares. Vive como Cristo, ama como Cristo, perdona como Cristo, reconcíliate como Cristo, sirve a los demás con alegría como Cristo, sé misericordioso como Cristo, llena tu corazón de amor como Cristo, ten una actitud compasiva como la tuvo Jesús con la mujer adúltera. Vive la cultura del encuentro como la vivió Cristo con la mujer samaritana. Llénate de la bondad de Cristo como Cristo lo hizo con el ciego Bartimeo al que le devolvió la visión. Y vive como Cristo la esperanza para que te conviertas no en agente de fatalidad, sino en profeta de la vida, del amor y de la esperanza. Y en tercer lugar, queridos hermanos, actuar. Repitan, actuar. ¿Actuar cómo? Con responsabilidad. Actúa con responsabilidad como papá, como mamá, como esposo, como esposa. Actúa con responsabilidad como sacerdote u obispo, como profesional. Actúa con responsabilidad como ciudadano. Actúa con responsabilidad como cristiano, porque un buen cristiano es un buen ciudadano. Cada uno de los que está aquí, pregúntese hoy si hemos fallado en este tiempo de pandemia, si nos estamos cuidando de verdad y estamos cuidando la vida de nuestros hermanos. ¿Tú sabes dónde están tus hijos? En este tiempo de pandemia no podemos
No podemos, queridos hermanos, salir a fiestas y a rumbas. Los hábitos han cambiado, se han ido transformando y nos duele y nos resistimos frente a esa realidad. Pero yo les aseguro que si nos cuidamos, que si actuamos con responsabilidad ciudadana, vamos a vencer la pandemia y mañana podremos nuevamente volver a mirarnos a los ojos y sentir la caricia de mamá y papá y sentir los abrazos y el apretón de manos y no tener que usar el tapabocas para poder sentir que de nuestros labios brotan palabras de consuelo y de esperanza. Pero aún así, a través de este tapabocas, tú puedes hacer que de tus labios broten palabras de amor y de consuelo. Pues los quiero invitar, queridos hermanos, para que vivamos esta experiencia del amor de Dios y asumamos la cruz con alegría. No nos dé miedo. Usted como papá y como mamá, lleve la cruz con alegría. La cruz de su responsabilidad, no la cruz como una carga. Es que me tocó una carga muy pesada. No, la cruz de su responsabilidad, asúmala con alegría, vívala con alegría y sienta que es posible una renovación, una transformación, un cambio que nace del corazón enamorado de Dios y de la vida, en la medida en que podamos experimentar esos brazos de Cristo que nos aman y nos perdona, de ese Cristo que nos llama para que seamos misioneros del perdón, de la reconciliación y de la paz. Cerremos un instante nuestros ojos. Y en el silencio de la oración, si tienes la cruz, tómala en tus manos y pregúntate qué significado tiene para ti esa cruz que llevas en tu pecho. ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene el misterio de la cruz de Cristo en tu vida? ¿Qué significa para ti que Cristo ha muerto en la cruz por ti y por mí? ¿Estás dispuesto a morir en la cruz? ¿Estás dispuesta a morir en la cruz? No olvides que Cristo murió y resucitó. Morimos para resucitar. Nuestra actitud debiera ser como la de Nicodemo, nacer de nuevo. Nuestra actitud debiera ser como las mujeres de Jerusalén que se encontraron camino hacia el Calvario con Cristo. Y Cristo se fija en ellas que están llorando y les dice: mujeres, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y sus pecados. Lloren por ustedes y sus hijos. Nuestra actitud debiera ser como la Verónica, que se acerca en silencio, se encuentra con Cristo y Cristo le regala su rostro ensangrentado estampado en un lienzo. Y ella le contempló y le amó. Nuestra actitud debiera ser contemplar en el rostro del hermano a Cristo que sufre y me llama a comprometerme con los más pobres, con los más necesitados, con los desvalidos y menesterosos. Dile hoy al Señor: Señor, a partir de hoy llevaré la cruz como distintivo de mi vida cristiana. No tendré miedo y sentiré que de la cruz brota un valor para ser tu testigo, para ser testigo de tu amor ante el mundo.